La paz de Dios le da poder para seguir adelante en medio de la prueba, sin que ésta lo aplaste. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El día de hoy vamos a continuar leyendo 2 de Samuel del 19:11 al 20:13. Aquí recordamos que en este libro de Samuel fue cuando vemos que hay ocasiones cuando es necesario reprender a quienes están como autoridad sobre nosotros. Joab sabía que si confrontaba al rey se arriesgaba a que se molestara con él, pero también sabía que era necesario hacerlo. Joab le dijo a David que si no felicitaba a las tropas por la victoria, que habría terribles consecuencias. Lo que Joab hizo es un buen ejemplo para nosotros cuando necesitamos confrontar a alguien. Recordemos que el rey David estaba sumamente triste porque había muerto Absalón, su hijo, pero todos ahí en ese momento estaban pues literalmente confundidos porque era su hijo quien deseaba matarlo. Y entonces fue Joab cuando dijo, a ver, ubícate, o sea, necesito que vayas y les digas que tú estás con ellos. David se sentó a la puerta de la ciudad porque allí se realizaban los negocios y se administraba justicia. Su presencia en ese lugar demostraba que había terminado su luto y estaba otra vez en control de su reino. Unos días antes, muchos de los israelitas habían apoyado la rebelión de Absalón. Ahora el pueblo quería que David volviera a ser su rey. Debido a que las multitudes son impredecibles, es imperativo que haya un código moral que sea superior al deseo de la mayoría. Si sigue los principios morales de la palabra de Dios, evitará caer bajo la influencia de las opiniones populares o de la multitud. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 11, en donde viene: Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los mismos en dar la bienvenida al rey? Los últimos en dar la bienvenida al rey. Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: ¿cómo eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar? Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Vamos a leer la descripción del versículo 13. El puesto que David le ofreció a Amasa fue una movida política audaz. En primer lugar, Amasa había sido comandante del ejército de Absalón. Si David hacía a Amasa comandante de su ejército, aseguraría la lealtad de los rebeldes. Segundo, al reemplazar a Joab como comandante en jefe, lo estaría castigando por sus crímenes pasados. Tercero, Amasa tenía una gran influencia sobre los líderes de Judá. Todas estas ventajas servirían para unificar al reino. Aquí vemos cómo David era, un estratega totalmente. Continuamos leyendo el subtítulo del versículo de 15 en adelante. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera,
el hombre de Baurim, de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. En el subtítulo leemos: Misericordia de David con Simei. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarvia?, exclamó David. ¿Por qué hoy se ha convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Comenzamos leyendo la descripción de estos versículos. Simei estaba tratando de salvar su vida cuando admitió su error y le pidió perdón a David. Su plan dio resultado, pero solo por un tiempo. Este era un día de celebración, no de ejecución. Sin embargo, luego leemos en Primera de Reyes 2, del 8 al 9, que David le dijo a Salomón que lo ejecutara. Del versículo 21, la descripción es: David mostró gran misericordia y generosidad en su regreso a Jerusalén. Le perdonó la vida a Simei, restauró a Mefiboset y recompensó al fiel Barzillai. La justicia de David establece una manera de gobernar que será perfeccionada en el gobierno justo, Cristo, en el reino venidero. Continuamos leyendo el versículo 24, en donde dice: bondad de David hacia Mefiboset. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. Vamos a leer la descripción antes de cambiar de página, en donde dice: David no pudo estar seguro de cuál de los dos, Mefiboset o Siba, tenía la razón. Las escrituras tampoco dan la respuesta para conocer la historia completa de Mefiboset. Vamos a ver el capítulo 9 del 1 al 13 y 16, y capítulo 16 del 1 al 4. Vamos a ver de qué habla. Aquí dice que no sabían quién de los dos tenía razón en qué. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer en su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Entonces, bondad de David con Barzillai. Barzillai en Galad había descendido de Rogelim
para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimham. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimham irá conmigo y yo lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimham con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Discusión sobre el rey en el subtítulo. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. O sea, era puro pleito. Aquí estamos leyendo cómo, gracias a Dios, David fue muy bondadoso con Barzillai. Barzillai fue quien estuvo proveyendo los alimentos de todo su ejército al rey David. Y más adelante estamos viendo cómo aquí los hombres de Israel se están quejando con el rey. O sea, sí, imagina, es que ¿por qué, Señor, haces esto y así? ¿Por qué sí? Ok. Continuamos leyendo el capítulo 20, revuelta de Seba. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa, moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido,
toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa les salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío?, dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab le gritó a las tropas de Amasa: si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Ok, vamos a leer las descripciones. A pesar de que Israel era un solo reino, estaba compuesto de 12 tribus. Estas tribus a menudo tenían dificultades para ponerse de acuerdo sobre las metas de la nación entera. Los celos entre las tribus evitaron en un principio que Israel conquistara por completo la tierra prometida. Y ahora los celos entre las tribus amenazaban la estabilidad del reino de David, permitiéndole a Seba la oportunidad para rebelarse. Del versículo 7 al 10 vemos cómo viene. Entonces Abisai y Joab, junto con el guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. La descripción dice: una vez más, el crimen de Joab no fue castigado, como cuando asesinó a Abner. No obstante, con el paso del tiempo, la justicia lo alcanzó. Hay veces cuando parece que el pecado y la traición quedan impunes, pero la justicia de Dios no se imparte solamente en esta vida. Aunque Joab hubiera muerto de viejo, aún le esperaría el juicio de Dios. En el versículo 16 vemos: los hombres de Joab estaban atacando la ciudad. Es que eso no lo hemos leído. Nos hemos quedado hasta el versículo número 13. Y a partir de mañana continuamos con el versículo 14. Estamos viendo cuando David ya está regresando a Jerusalén, cuando finalmente hay una persona que trata de aprovechar esto para volverse independiente al rey y empezar a jalar a la gente. Y finalmente vemos como nuevamente el rey David está regresando a Jerusalén. Y por supuesto el rey David, vemos lo bondadoso que era para poder perdonar a Sinaí, a Mefiboset, sin saber quién de los dos estaba diciendo la verdad. Sabemos que Mefiboset lo que quería era quedarse para recuperar el trono, según él, ¿verdad? Y más adelante estamos continuando viendo la parte importante en donde todo esto, después de que regresa el rey David, tenían que continuar buscando la victoria y la unión de las tribus. Así que vamos a orar rápido para decirle: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Aquí nos muestras cómo el rey David tuvo que
que vivir de victoria en victoria, Señor, y tú nunca lo dejaste. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, que muchas veces no sabemos quién está con nosotros y cuáles son las batallas espirituales que estamos viviendo, seas tú, Señor, el que nos dé la victoria. Ayúdanos, Señor, para poder continuar siendo bondadosos con las personas, aún a pesar de no conocer cuáles son sus intenciones. Ayúdanos a mejorar nuestro carácter y ser mejores cada vez más, a ser mejores cada vez más delante de ti. Que nuestro carácter sea bueno delante de ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ser de bendición a los demás y que los demás sean prosperados, Señor, así como nosotros en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar leyendo el libro de Salmos.